Muy bien, vamos en esta mañana a ver algunos beneficios. Ya vimos las razones por las cuales el Señor desea que nosotros estemos en el campo. Pero hay algunos consejos, algunas recomendaciones que quiero compartir con ustedes también en esta mañana que nos ayuden a entender la importancia, el valor, el significado profundo y práctico que tiene este mensaje de residir en el campo. Comienzo leyéndoles una declaración en la página 25 del libro La vida en el campo. Dice lo siguiente: si los pobres, ¿quiénes? ¿Conocemos personas pobres? No, usted y yo no somos pobres, queridos. No. En este país no hay pobres. Yo veo a la gente que está pidiendo dinero y tiene un perro y un celular. Entonces, un momento. Si usted tiene dinero para un perro y tiene un celular, quizás le falte algunas cosas, pero no es pobre. Algunos están pidiendo dinero para la cerveza, entonces no son muy pobres tampoco. Pobreza es cuando usted trabaja arduamente y no tiene ni lo básico para vivir. No tiene una casa, no tiene alimentos, no tiene ropa para usted o su familia. Pobreza es lo que conocemos en muchos de nuestros países, donde la gente trata y simplemente no puede. Ahora, yo sé que hay pobres en este país, hay personas que trabajan y demás, pero en sí la pobreza que usted y yo conocimos en nuestros países no la conocemos en este país. Quizás con muy pocas excepciones, y yo personalmente no las conozco. Dice, si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, ¿en qué lugar? ¿Dónde moran los pobres? Note, en el campo no hay pobreza. Ve a mis vecinos. No hay pobres. Les pongo un ejemplo. ¿Conocen ustedes los Amish o los menonitas? ¿Son clase pobre o clase media? No usan electricidad. No usan carros. No tienen redes sociales. Pero están bien. Así que si usted mira los campos, usted no va a notar pobreza. Ahora, no digo que son ricos tampoco. Pero la gente vive un promedio de vida que llamaríamos clase media. Así que donde vemos la gente que viven debajo de puentes, que están viviendo en carpas, o viven quizás en una esquina de una calle, pidiendo algo de dinero, no es en estos lugares. Usted no ha encontrado aquí nadie mendigando. Es en las ciudades. No debe extrañarlos, porque no es el plan de Dios, es el plan de Satanás. Y el plan de Satanás no es prosperarnos, es empobrecernos. Continúo leyendo, dice que encontraran lugares y casas en el campo. Escuchen esta declaración. Podrían no solo ganarse la vida. ¿Qué tendrían? Un trabajo, una entrada. Sino, recobrarían la salud y gozarían de felicidad que en este momento no conocen. ¿Qué tendrían? Salud. Mucha de esta gente que está en las calles, que tienen problemas mentales, el vicio los dañó, la droga, el alcohol o la vida desordenada que han vivido los dañó. Ahora tienen paz, no tienen paz ni tienen salud mental. Si viniesen a estos lugares, ¿qué recuperarían? La salud y la felicidad, la cual no conocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que les tocaría. Pero, qué bendición sería para ellos dejar las ciudades, con sus solicitudes al mal, sus alborotos, sus crímenes, su miseria y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo. La gente nuestra que migra a este país, ¿a dónde va a vivir? ¿Dónde vive? Apartamentitos pequeños, caros, porque hoy día las rentas están súper caras. Las calles llenas de delincuencia, droga, inmoralidad, vicio, violencia. ¿Para eso vinieron a Estados Unidos? ¿Habrá valido la pena venir a este país para vivir así? Escuelas donde lo que hay es violencia,
escuelas donde hay policías, porque son campos de concentración casi, donde no aprenden nada, mayormente, donde los niños, recuerdo yo cuando vivíamos en Chicago, había una jovencita que iba a nuestra iglesia, ella no desayunaba. ¿Saben por qué no desayunaba? Porque no quería ir al baño. Hay un barrio que se llama Pilsen, creo que Samuel sí conoce dónde está Pilsen, no tiene buena fama. ¿Saben por qué no iba al baño? Porque allí, cuando iba al baño, había muchachas que querían que se metiera a la pandilla. Y la golpeaban. Si se metía a la pandilla, y si no se metía a la pandilla, la golpeaban también. Entonces dice, yo no desayuno, ni tomaba agua ni nada. ¿Por qué? Porque no quería ir al baño. La famosa escuela de high school que se llamaba Benito Juárez, y óigame, pobre hombre, ¿dónde le están haciendo honor a su nombre? Porque de Benito Juárez no tiene nada. Así que, y estamos hablando de eso en los años 90, cuando vivimos en Chicago 4 años y medio nosotros. Así que vemos la condición de mucha de nuestra gente hispana que vive en un nivel de pobreza en un país rico innecesariamente. Cuando si abandonaran esos lugares, porque esa gente que ¿dónde trabaja? Donde le pagan el mínimo. Donde no hay beneficios para nada. Pero te sienten que es la única forma de poder avanzar. Cuando realmente venir a estos lugares sería lo que los llevaría a ser clase media y avanzar, más tener salud y felicidad que no conocen. Dice, apartaos así del contacto con los hombres y de las dependencias de ellos. Hoy día tenemos que comenzar a cortar dependencias con los sistemas humanos poco a poco. No es fácil. Poco a poco. Si usted depende de un cheque, ¿qué sucede si esa empresa o compañía o institución le pide lealtad a ellos en vez de a Dios? ¿Qué va a hacer usted? No es fácil. Si usted está dependiendo o del gobierno que lo mantenga, o de una empresa o de alguien, y tiene que recibir ese cheque y no puede mantenerse por sus propias manos, o se está preparando para momentos muy difíciles donde económicamente no tenga nada, porque simplemente lo van a despedir, o se está preparando para entregar sus principios. Se nos ha dicho que muchos, no algunos, ni pocos, muchos, por falta de ropa y de alimentos entregarán sus principios. Por lo tanto, tenemos que ir desprendiéndonos, desligándonos de estos compromisos, de estas ataduras. Pensando de qué forma, Señor, ayúdame ahora a poder crear mi propia fuente de ingreso. Déjenme darles una idea. Sirvan a Dios. Un ministerio. ¿Saben que Dios tiene recursos para todos? Hay más de 1000 formas que Dios puede proveer para nosotros, de las cuales no conocemos ni una. Ministerio de Curación dice, para aquellos que hacen de la obra de Dios el blanco supremo de sus vidas y el servicio a otros. Tenemos que pensar que llegará el momento, y está cerca, cuando no podremos comprar ni vender, pero todavía hay que comer, todavía hay que vivir, todavía hay que vestir. Todavía hay niños o jovencitos que mantener. ¿Y de qué forma? Si estoy dependiendo de alguien para mis ingresos cada semana, cada viernes un cheque o algo. Tenemos que ir pensando cómo desligarnos gradualmente para irnos acostumbrando. Por supuesto, eso incluye una vida sencilla. Incluye vivir con menos para tener más. Y cuando digo más tiempo con Dios, más tiempo con la familia, más tiempo para servir al prójimo. Casas más grandes, más tiempo para limpiar, más artículos para comprar, más decoración, más muebles, más cosas. Cosas pequeñas que nos ayuden a simplificar, menos trabajo en esas cosas que no podemos llevar al cielo. Pero podemos llevar a otra gente al cielo si los invitamos a seguir a Jesús. Así que vayamos pensando, queridos, vayamos yendo a casa con nuevas formas de pensar, rompiendo los patrones que han sido establecidos por el mismo enemigo, donde nos atan y nos comprometen. Y ahora el Señor nos quiere mantener y hacernos libres al mismo tiempo. Amén. ¿Y cómo puedo comenzar a pensar de qué forma puedo hacer esto para poder vivir en el campo? Otras sugerencias. Creo que el ministerio es la mejor de todas a propósito. Piense en tener quizás fábrica de alimentos. Cuando digo fábrica no es una factoría inmensa con empleados. Estoy hablando de usted y su familia.
¿Saben que todos tenemos que comer? Y a la gente le gusta comer 3 veces al día. Por lo menos. Así que, piense, bueno, podré crear quizás una fábrica de alimentos. Hoy día el mundo está yendo más hacia los alimentos saludables. Lamentablemente no son los adventistas. Es la nueva era. Los espiritistas modernos son los que tienen los restaurantes vegetarianos. Son los que venden granolas y pan integral. Son los que venden remedios naturales. Nosotros no. Póngase a pensar, en Norteamérica, que es la división más rica del mundo, no tenemos una fábrica de alimentos. No hay. Las que hubo, las vendimos o cerraron. No hay una. Nos queda tan solo una casa publicadora y está colgando por un hilo. La Pacific Press. Hace 3 años atrás, Review and Herald cerró. Se fue en quiebra. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que suplir las necesidades que el mundo tiene. Aprenda a hacer buen pan. O como usted quiera llamarle, quizás se le llaman pan francés, bolillos, telera, quién sabe el nombre. Es pan. Y ahora comienza a anunciarse, vendemos pan, pero pan bueno, pan que tenga nutrición. Quizás granola. Algo bueno para tener en el campo, ¿sabe lo que es? Abejas. Por muchas razones. Una de ellas nos ayudan a tener alimentos. El 70% de la polinización hacen las abejas en el mundo entero. Si no fuera por ellas, no estaríamos con mucha comida. Porque ellas son las que hacen el trabajo que usted y yo no hacemos. Dios las hizo para eso. Pero no tan solo polinizan, sino que ahora toman el néctar de las flores y ¿qué hacen con ella? La miel. Buen producto. Una cucharadita de miel equivale o tiene el mismo dulce que 3 cucharadas de azúcar y tiene alimentos. El azúcar blanca no tiene ningún alimento. Es simplemente calorías vacías. Pero la miel tiene vitaminas, tiene proteínas, es antihigiénico, es limpia, antiséptico, antibacterial, es fabulosa. Ahora, ¿y ustedes saben lo caro que se está poniendo la miel? Así que tenga sus abejas. Con una colmena, ella sola se va duplicando. Tenga un cajoncito vacío. Una vez que crecen las abejitas, ¡bum!, van para el otro, y van para el otro, y van para el otro. Conozco un hermano en México, en Chiapas, la tierra de Artemio. Tiene 400 colmenas. Este hombre exporta miel a Alemania, a España, a Estados Unidos. 400 colmenas. Ahora, no digo que tenga que tener 400 colmenas, pero es un trabajo que lo mantiene ocupado a él, a sus hijos, y son 7 hijos. Y tiene otras personas de la iglesia que trabajan para él. Así que en el mes de noviembre voy a estar con ellos en su iglesia por 3 días allá. Me toca ir a Tapachula, después de ellos viven a 2 horas al norte de Tapachula, y después voy a otro lugar que se llama San Cristóbal, cerca de Tuxtla de Gutiérrez, que es la capital del estado. Así que este hermano por años ha estado viviendo de las abejas, exportando. Es de tan buena calidad su miel que es de exportación. Así que usted puede tener la miel, pero ¿saben qué más tienen las abejas? Jalea real. Eso es lo que le dan a la reina. Es la mejor comida que hay. Jalea real. Polen. Muy bueno también el polen. Así que el propóleo, para mantener limpia la colmena, es lo que tiene. Usted puede consumir estas cosas. Es más, si usted consume la miel que es local, usted elimina muchas de sus alergias. Porque esa miel que está tomada de las flores y del néctar, ahora le crea a usted ¿qué cosa? Defensa contra esas alergias. Y también tiene cera. ¿Saben cuál es el consumidor número 1 de cera del mundo? La Iglesia Católica. Es cierto. Antes yo lo sabía. Por las velas que tiene. Así que ahora este hermano exporta todas estas cosas. Vienen y está viviendo de sus abejitas. Y comenzó con un panal de miel que alguien una vez le regaló hace años atrás. Y comenzó a gustarle y hoy día tiene una industria. Algo más que podemos hacer aparte de los alimentos es crear medicinas naturales. Pomadas, extractos, que muchos están buscando hoy día.
Y tenemos las flores, tenemos las raíces, tenemos las hojas, tenemos los tallitos, tenemos un montón de cosas donde debemos aprender que allá afuera hay una farmacia. No está en Walmart la farmacia. Esa vende químicos. Y los químicos, se nos ha dicho que las medicinas nunca curan. Tan solo alivian los síntomas, pero nunca curan. Se nos dice claramente, el libro Ministerio de Curación lo dice. Y debemos enseñar a la gente, dice, educar es la palabra que usa, en cuanto al mantenimiento de su salud o la recuperación de la salud si se ha perdido. Así que ahora comencemos a pensar, bueno, de qué forma yo puedo crear cosas para la piel o para los ojos o para diferentes dolencias, malestares, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer jabones. Y tuvimos una clase de cómo hacer jabón. También podemos pensar en el cuidado de los niños. Hay personas que trabajan y quieren que sus niños se cuiden. Pero no tan solo hágalo como trabajo, hágalo como obra misionera. Esos padres están ausentes 8 horas y usted tiene esos niños en sus manos. Usted puede enseñarle a orar, los cantitos, las historias bíblicas. Usted le prepara alimentos saludables. Conozco una señora en New York. Y esta señora por años ha hecho su obra misionera cuidando niños. Y cuida niños de gente rica. Y es más, les pongo otro ejemplo. Es cuando vivíamos en Chicago, en la calle que vivíamos nosotros, al final de la calle, vivíamos en Berwyn. Al final de la calle había una señora mexicana que cuidaba la niña de una señora americana rica. Trabajaba en las empresas allá en downtown Chicago, allá. Bueno, la señora pasaba el día entero fuera de casa. Póngase a pensar esas mujeres empresarias. Y la niña aprendió español, no inglés. Y la señora tenía que traducirle para que la madre se comunicara con la niña. Y viceversa. Porque esa niña no veía a su mamá. Su mamá se levantaba temprano en la mañana. Ahí pasaba el tren que los lleva hasta el downtown. Y ahora esa señora a veces venía en la noche y la niña estaba dormida. Pasaban días que no veía a su propia madre. Era una madre soltera. Y la niña aprendió español. Y él tenía que traducirle para que se comunicara con la mamá. Ahora, con el tiempo aprendió inglés también, por supuesto. Pero pequeña. Y óigame, ¿qué oportunidad tiene esta señora? Es más, la niña la llamaba mamá a ella. Porque era su mamá. No biológica, pero de crianza. También le llamaba mamá a su mamá. Y la tenía a veces los sábados, a veces porque esa gente está llenos de compromisos los fines de semana. Así que esta señora, regresando a New York, su ministerio ha sido atender a niños. Yo le doy un testimonio a una jovencita de la iglesia, 22 años, se llama Saraí. Ella llegó allá con una familia mientras se arreglaban sus papeles. Una niñita de 3 años y un niñito más pequeño, o más grande, no me acuerdo. Pero ella, como la mamá se iba a trabajar, les ponía los hijos, el canal de la televisión de advenimiento, todo el día. Esa niñita de 3 años, aunque la señora no quería oír nada de la iglesia ni quería saber nada, esa niñita de 3 años le decía a la mamá, no te comas ese pescado, Diosito no quiere que comas eso. Vamos a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que guardar el sábado, porque Diosito le dice. Esa niña estuvo adoctrinando a esa madre hasta que esa jovencita se tuvo que ir, ahora vive en Arkansas o no sé dónde, pero se fue. Pero esos niños quedaron con las semillas sembradas. Entonces, son formas que podemos ministrar y al mismo tiempo el Señor nos bendice económicamente. Otra área es cuidado de personas ancianas o personas que tienen incapacidades físicas. Y la gente está buscando a alguien de confianza que con amor, con cariño atiende a esas personas. Y usted y yo podemos llegar a esas vidas, al final de sus vidas, y presentarles a Jesús. Y cuando los tratamos con amor, con cariño, los alimentamos bien, nos preocupamos por ellos, ahora sus corazones se abren. Y ahora podemos no tan solo tener un empleo que nos ayuda a proveer nuestras necesidades físicas y materiales y vivir en el campo, sino que estamos ministrando. Y esa persona que está enferma tiene hijos, tiene nietos, tiene amigos que les visitan y comienzan a ver algo diferente. Es más, quizás le preparamos alimentos, aún para la familia que vive en casa. O le limpiamos la casa. Esos pequeños detalles que quizás no recibimos dinero por ellos, pero es la forma como llegamos a sus corazones.
El mundo hoy día está sediento de amor. Vivimos en un mundo frío, un mundo indiferente, un mundo materializado, consumista, que tan solo valora las cosas de carácter material, pero no hay toque humano. No hay sensibilidad a las necesidades de otros. Y es donde usted y yo debemos llegar. Y el Señor ahora abrirá las puertas. Y no tan solo las puertas, sino nos va a mantener económicamente. ¿Qué más podemos hacer? Limpieza de casa también. Claro, limpieza de casa. ¿Qué más podemos hacer para aquellos pobres? La carpintería o la construcción. Hoy día mucha gente comienza a darse cuenta que algo está por llegar al país. Y es difícil conseguir gente que sepa trabajar bien hoy día. Buscar un constructor hoy día, buena suerte. Nosotros hemos batallado mucho para encontrar personas que puedan trabajar porque no dicen, no, tengo 6 meses, tengo 1 año, estoy lleno, no puedes contar conmigo. Hermanos de iglesia que conocemos, hombres que trabajan bien y años han hecho, dicen, no puedo, simplemente estoy hasta aquí. Entonces, si usted sabe usar un martillo bien, pues usted puede comenzar a tener una fuente de trabajo aún en el campo. O quizás aprende de plomería, o quizás aprende de electricidad, o quizás aprende de otras cosas que son hoy día básicas. Mecánica, correcto. Es decir, trabajo manual. También podemos preguntar a la gente que ya vive en el campo si podemos cuidarle algún rancho, alguna cosa que no tenga quien le cuide, porque hay mucha gente que necesita eso. Claro que sí. Hay gente que vive cuidando animalitos. La gente se va y les cuida a sus perritos, su gato. Así que, y tienen como una guardería de animales. Hay varias familias que también se han dedicado a criar perros y de eso que han salido al campo. Conocemos una familia que vive de eso. No, más de una. Dos conozco yo al menos que vienen a mi mente. Así que hay fuentes creativas donde usted puede ahora ministrar y al mismo tiempo el Señor le está bendiciendo económicamente. ¿Qué más quiero compartir con ustedes en esta mañana? Le leo otra declaración de la página 30. Dice, no es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias. ¿Qué no debemos formar? O se establezcan juntos en grandes comunidades. Así que el plan de Dios es que quizás 2, 3, quizás 4 familias puedan unir recursos, puedan unir talentos, dones, capacidades. Quizás, digamos, hay personas de edad avanzada que ya no pueden ir solas al campo. Pero esas personas pueden ayudar a cocinar. Pueden ayudar a darle la escuela a los niños. Pueden ayudar a la limpieza en la casa, mientras los más jóvenes se dedican quizás a la construcción, a la agricultura, a otras labores que requieren más fuerzas y más energías. Así que si ahora quizás la persona de más edad que no tiene tanta fuerza, pero tiene recursos, mientras las familias jóvenes no tienen recursos, pero tienen la fuerza. Ahora, si se unen ambas cosas, pues pueden lograr el objetivo de estar en el campo. No es el plan de Dios que se hagan colonias. Continúo leyéndoles, poniendo ejemplos. Aún en sus días eso estaba tomando lugar. Dice lo siguiente: 1 o 2 familias deben localizarse y trabajar como misioneros. No grandes grupos. Cuando hay mucha gente, hay mucho problema. Mejor pocas personas y que estén en la misma página. Muy importante eso. Muy importante que tengan los mismos principios. Dice, ella está escribiendo entonces y dice lo siguiente: aquellos que consideran que deben ir a Mountain View, porque en aquel entonces para la Pacific Press estaba en Mountain View, no es un lugar conveniente para vivir. Mirad hacia otras partes del mundo que necesita recibir la luz que nos ha sido confiada. Recordad que Dios ha dado a cada hombre su obra. Elegid alguna localidad donde tengáis oportunidad de hacer brillar vuestra luz en medio de la oscuridad moral. Así que no sea un montón de gente juntas. Donde hay mucha gente, tarde o temprano van a haber problemas. Y van a haber problemas, ¿saben por qué? Porque va a probar nuestro carácter. El yo trata de salir. El orgullo trata de tomar control.
Y ahora alguien quiere dominar, o alguien quiere mandar, o alguien quiere ser el líder, y hay problemas ya. Tenemos que ser como Jesús, dice, yo he venido a servir, no a ser servido. No buscaba puestos, no buscaba posiciones, buscaba servir. ¿Cómo puedo mejorar la condición de cada ser humano? No la mía, la de cada ser humano. Y ese espíritu es raro hoy día. He visto personas, varias familias que han salido, lugares que se han establecido, ministerios que se han establecido, hoy día no existen. Hoy día no existen. Debido a este elemento que tomó lugar. Por lo tanto, no establecer colonias. Les continúo leyendo. Siempre ocurre que cuando se establece una institución en cierto lugar, muchas familias desean ir a vivir cerca de ellas. Así como sucedió en Battle Creek y en Oakland, donde primero estuvo la Pacific Press, después se movió a Mountain View, hoy día está en Boise. Y hasta cierto punto, casi en todos los lugares donde tenemos colegios y sanatorios, ustedes ven nuestros colegios, miles de adventistas en esos lugares. Miles de adventistas. Ese no es el plan de Dios. Quisiéramos colonias, al contrario, pequeñas comunidades, pequeñas iglesias también. Una iglesia cuando ya pasa de 150 miembros es grande ya. Ya comienzan a haber entonces espectadores. No sé si me explico con esa palabra. Ya no hay gente que están trabajando porque no hay suficiente lugar donde trabajar. Una iglesia ideal sería de 120 a 150 miembros máximo, donde todos podamos involucrarnos con los niños, con los jóvenes, con las visitas, en la obra misionera, en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes, en algunas áreas de la iglesia, diáconos, diaconisas, ancianos, etcétera, etcétera, donde todos tengamos algo que hacer en nuestra congregación local. Pero hoy día, ¿cuál es la mente de la gente? Hoy día se llaman mega iglesias. Iglesias de miles de personas, espectadores. Y déjenme decirles, son espectadores porque lo que tienen es un show delante de ellos. Continúo leyéndoles y leo ahora de la página 29. Dice lo siguiente. El Señor desea que nuestro pueblo se disperse por toda la tierra. No deben agruparse en colonias. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando los discípulos, los primeros cristianos, se dieron a su deseo de permanecer juntos en Jerusalén, dice la declaración, Dios permitió que llegase la persecución. Y así fueran dispersos por todo el mundo. Así que la persecución fue una bendición. En vez de estar agrupados allí peleándose entre ellos, ahora tuvieron que ir a diferentes partes del mundo. Y ese era el plan de Dios. ¿Qué más comparto con ustedes en esta mañana? Dice, muchas familias que con el fin de educar a sus hijos se trasladan a lugares donde están establecidas nuestras escuelas superiores, prestarían mejor servicio al maestro quedándose donde están. Deberían animarse a sí mismos a permanecer en iglesias pequeñas. ¿Qué tipo de iglesias? Pequeñas. Donde podrían ser útiles al Señor, sería mejor para sus hijos, para sí mismos y para la causa de Dios. Si quedan en estas iglesias pequeñas donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las iglesias grandes, donde debido a que no son necesarias hacer nada, están en constante tentación de caer en la inactividad espiritual. Mucha gente, no todos pueden servir en una iglesia. ¿Busca iglesias qué? Pequeñas. Nosotros como familia escogimos ir a una iglesia pequeña, que está en una reserva india tratando de alcanzar esa comunidad. Muy difícil de romper sus tradiciones y sus costumbres. Muy poco interés en lo espiritual tienen ellos. Pero ¿cómo llegar a ellos? Si estamos, este año la iglesia le hizo más de 20 jardines a estas familias. Fueron allá a hacerles los domingos un jardín y darles clases de cocina, tratar. Podíamos estar sentados en una iglesia más grande, más cómoda nosotros. Pero ese no es el objetivo. El sábado no es para descansar. Es para servir. No dije trabajar, dije servir. Es diferente. Trabajo requiere dinero. Servicio requiere interés de mi parte nada más.
una vez al mes alimentar a aquellos que viven en las calles. Podemos estar sentados en una iglesia donde todo se nos da la escuela sabática, el culto divino, y después nos invitan a comer en la iglesia y me voy a la casa y no hice absolutamente nada. Gente se pasa años en iglesia y no tiene ni una oración. No participa en nada del ministerio de esa iglesia. Hay mucha gente. Usualmente la regla es que el 80% de los miembros de la iglesia no hacen nada, el 20% hace el trabajo nada más. Y mientras más grande la iglesia, el porcentaje es más bajo de los que participan, porque son más limitadas las opciones de participación. Escoja una iglesia donde usted pueda hacer algo todos los sábados, aunque sea saludar a las personas cuando entran. Eso es un ministerio. O trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, trabajar en alguna área, en algún departamento, donde su presencia allí sea un elemento de cambio, no simplemente sentado para recibir. Queridos, eso es un crimen hoy día. Vayamos a lugares donde podamos, en las manos de Dios, ser elementos de bendición para otras personas. Otra vez, el plan de Dios es que estemos en iglesias pequeñas, no en iglesias grandes. Usualmente, mientras más grande la iglesia, mayor la apostasía de la iglesia. ¿Saben por qué son grandes esas iglesias? Son grandes porque la gente escucha lo que quiere escuchar, no lo que debe escuchar. No sé si me explico en esta mañana. Y son centros de entretenimiento. Muchas salidas, muchos picnics, muchos chistes, muchos cuentos, muchas cosas, pero poca espiritualidad. Poco sentido de misión, poca identidad con el mensaje nuestro. Por eso son grandes. Por eso usted ve que los estadios tienen miles de personas, porque son entretenidos, y los teatros tienen cientos de personas, porque son entretenidos. ¿Sabe el lugar más visitado de Estados Unidos cuál es? El 70% de la población al menos va una vez al mes a esos lugares. Las tiendas, los malls. Son las nuevas iglesias de Norteamérica hoy día. Uh-huh. Yo quería comentar acerca de lo que está diciendo. Y también mantienen a los jóvenes en diversiones. A estas alturas en las que estamos, en lugar de enseñarles a cómo ser obra misionera, mantenerlos ocupados en las cosas del Señor, todavía siguen con las mismas actividades de antes, diversiones, juegos, algo que la hermana de White dice que no es bueno, ¿no? Así es. El último punto, pues ya se termina el tiempo en esta mañana. Son promesas. Escuche. Ha llegado el tiempo cuando Dios abrirá el camino. ¿Quién? Para que las familias puedan salir de las ciudades. Queridos, si Dios obra, nadie puede deshacer su obra. Es más, Él tiene el poder para deshacer la obra de Satanás, pero Satanás no puede deshacer su obra. Ha llegado el tiempo, no dice que llegará el tiempo. Y se ha llegado el tiempo en el año 1903, que es el 2022, donde Dios abrirá el camino. ¿Qué página está? Página 33. Los niños deben ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir lugar tan apropiado como se lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeado de un terreno donde puedan cultivar. Otra promesa dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. ¿Quién es el mejor agente de venta? Yo creo que ha tenido una eternidad vendiendo porque tiene muchos recursos y muchos mundos. Sabe cómo vender real estate. Bueno, sabe cómo regalar real estate. Así que si usted toma su decisión y ahora se pone en las manos de Dios, el Señor va a abrir las puertas. Ahora continúa diciendo la declaración. Muchos tendrán que trabajar arduamente para ayudar a abrir las puertas. ¿Sí? Quizás no sea fácil para algunas personas. Van a tener quizás que pasar obstáculos, dificultades, pero Dios abrirá las puertas. Y vemos que el Señor ya tiene un lugar para usted en algún lugar de este mundo. Puede ser que sea en los Estados Unidos, puede ser que sea fuera de Estados Unidos. Queridos, el mejor lugar para nosotros es donde Dios nos quiere poner. Y quizás hoy día parezca que este es el mejor lugar.
Y el Señor tendrá pueblo aquí. Dios tiene que tener pueblo aquí. No todos tenemos que salir de Estados Unidos, pero abramos la posibilidad de que si el Señor nos quiere poner en otro lugar, vayamos a ese lugar. Ahora, si el Señor nos mantiene aquí, Él tiene un lugar para nosotros aquí también. ¿Qué más comparto con ustedes? Dice, no debemos realizar ningún movimiento sin considerar este movimiento y los resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Así que no hagamos movimientos en desesperación o en temor. Recuerdo yo en el año 1999 cuando se hablaba del famoso Y2K. La gente comenzaron a correr de un lado para otro. No basado en principio, basado en temor. Cuando no pasó nada, ¿qué pasaron con esas personas? Regresaron. Y ahora venían desanimados. Porque habían fracasado. Y desanimaron a otros. Muchos se salieron de la iglesia por eso. Sí, personas que perdieron su fe, aún. Ahora venían también en quiebra porque se les acabó el dinerito que tenían. Personas que me dicen, pastor, cuando yo tenga $50,000 me voy al campo. Si usted nunca se va al campo. ¿Saben por qué? Porque no es fácil tener $50,000 en primer lugar. Y si usted se va basado en su dinero, ¿qué pasa cuando se le acabe el dinero? Va a tener que regresar. Así que dice lo siguiente, por lo tanto, se debe actuar sin vacilación, pero con firmeza, y sin embargo debemos confiar humildemente en el Señor. No creo que el Señor le trajo aquí por casualidad, queridos. O a otros campamentos que hemos ido, no es casualidad, el Señor tiene un plan para su pueblo hoy día y aquellas familias y personas que sinceramente, honestamente, no nada más tengan el deseo. El deseo es bueno, pero no es suficiente. El deseo tiene que ir acompañado de una decisión. Y quizás usted diga, Señor, por tu gracia, este año nosotros vamos a establecernos en el campo. Ahora, si es en octubre, si es en diciembre, si es en septiembre, no sabemos, Señor, pero este año usted va a ir a su casa y va a poner en su casa, si tiene una casa en la ciudad, una señal, un letrero, un rótulo que diga se vende. Porque eso es el primer paso de fe. Se vende. Todavía las propiedades valen algo. Se vende. Usted va a comenzar a empacar. Y usted va a comenzar a buscar. Vaya al internet. Hoy día hay tanta información. Señor, ¿dónde vamos? No tiene que venir a Washington, hay 50 estados. Quizá a usted no le guste el frío, entonces este no es el lugar para usted. Vaya a otro lugar, busque, no sé, Florida, Texas, Oklahoma, donde usted pueda comenzar a buscar. O nuestros países. Muchos ya tienen tierra en sus países, pero no quieren ir para allá porque la vida es pobre. Entonces quieren alfombra y quieren aire acondicionado. Allá no hay eso. Allá lo que hay es trabajo. Pero si vamos con la mentalidad, hermanos, de que vamos a trabajar allá en la obra del Señor, el Señor abrirá puertas y donde quiera que estemos vamos a tener alimento seguro. Seguro. La tierra es la que nos alimenta, la que nos da alimento. Y al final es la única forma que el Señor nos va a mantener es esa. La ventaja nuestra es regresar a nuestros países, conocemos la cultura, conocemos el idioma. La gente se identifica con nosotros porque somos uno de ellos. Y hay inmensas necesidades en nuestros países, cada vez más y más. Así que, y aún si usted se queda en este país, piense en apoyar la obra en esos lugares. Si está jubilado, diga, voy a dedicar 3 meses, voy a ir a mi país 3 meses. Sí. Le estaba comentando a la hermana María que allá, por ejemplo, donde somos de Michoacán y ahí vive mi hermana, y ella ahí lo que reina es los narcos. Y antes de, ella vive en el campo, y antes de cultivar la tierra, pues tumban los árboles y los queman para que ahí poder sembrar. Pero para eso, para todo tienen que pedirle permiso al narco que manda ahí. Entonces me estaba diciendo, dice, no nos han dado permiso me habló para que pusiéramos en oración porque no le habían dado permiso de quemar, y dice, ya viene la lluvia. Oramos y dice, porque el miércoles voy a ir a hablar con él, y no con él porque él allá está más protegido, sino que con el otro que sigue de él. Y fue a hablar con él, y gracias a Dios que le dieron permiso. Pero dice, es que aquí ellos andan con sus metralletas y yo les paso por un lado y por otro,
pero tiene 7 familias estudiando ahí en ese lugar donde ellos están. Y dice, y cada vez que yo voy, yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, voy entre medio de esta gente, no sé si va a haber fuego cruzado, yo no sé qué va a pasar en ese momento, pero acompáñame. Y tiene 7 familias, dice, ya no busco más, porque ya no puedo, dice, estoy sola. Y ella va caminando 45 minutos cerro arriba. ¿Ya? Yo conozco una hermana que vivía en California, se regresó a Zacatecas. Y el pueblito donde ella vive, los narcos controlan todo. Pero son sus primeros clientes. Y ahí no hay adventistas. Ella es la única adventista, solamente Claro. puros católicos. Pero van a haber más. Gloria a Dios. Así que esta hermana, los narcos les piden los tamales por ollas. Son sus mejores clientes. Y la protegen. Es decir, pero ella está haciendo la obra allí. Y aún con ellos. Cuida a una de las mamás de uno de estos hombres. Y el Señor ha hecho maravillas con ella. Con sus 2 muchachos, tiene 3, pero ya uno vive en Aguascalientes, en otro estado. No tienen problemas. Mi hermana le regaló Conflicto de los Siglos y después le dice, ¿lo está leyendo? Oh, sí, dice, yo lo estoy leyendo, al cabo tengo todo el tiempo del mundo. Están sentados abajo de los árboles y leyendo el libro. Pero ellos necesitan el Evangelio también. Dios los ama a ellos también. Entonces tenemos que llegar a ellos. Pero no podemos llegar a ellos si estamos aquí. Alguien tiene que sacrificarse para poder llegar ahí. O a los maras en Centroamérica. Todos esos elementos necesitan del Señor. Así que si el Señor lo motiva a usted, y yo no soy nadie para decirle qué hacer o no hacer, ese no es mi trabajo, es el trabajo de Dios, vaya donde el Señor le ponga. Así que yo conozco una familia que ellos viven aquí, pero pasan 6 meses allá. Y ahí están estableciendo, haciendo obra misionera, están estableciendo un pequeño puesto de avanzada, una pequeña clínica, y trabajan allá sin ningún problema. 6 meses, ya están jubilados, es cierto, no tienen compromisos acá. Pasan 6 meses, vienen 6 meses porque tienen sus hijos y sus nietos aquí todavía. Y los hijos no quieren irse, pero bueno, ellos por lo menos 6 meses lo pasan allá haciendo la obra. Así que pensemos en estas opciones. Y para terminar en esta mañana, queridos, quiero animarles porque Jesús viene pronto. Si algo se lleva de este campamento es que Jesús regresa muy, muy, muy pronto. Es inminente su regreso. Y no podamos continuar viviendo un cristianismo mediocre. No sé si me explico en esta mañana. Nominal. De ceremonias, de ritos, de iglesias, nada más los sábados nos sentamos y nos vamos a la casa a dormir y toda la semana trabajando. No. Si algo quiere el Señor sacar de este campamento es un pueblo que le ame y esté preparándose para encontrarse con Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a terminar con una oración y les esperamos en el desayuno y después 9:30 regresamos a este lugar. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias porque ya nos amas. Y no nos amas porque somos buenos, ni porque tenemos, ni porque somos alguien. Nos amas porque ese es tu carácter. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que jamás te rechacemos. Que jamás nos conformemos con un cristianismo de nombre. Señor, que aprovechemos estas últimas oportunidades, o semanas de oración, o semanas de evangelismo, campamentos, y aun cuando estemos en nuestros hogares, que abramos las puertas de nuestros hogares y al menos una vez por semana podamos reunirnos con nuestros hermanos, orar, estudiar tu palabra, motivarnos, animarnos. Señor, hoy día estamos cargando baterías. Y llegará el momento donde ahora estaremos solos completamente. Se nos ha dicho que la fe de cada uno será individualmente probada. Y que seremos puestos en posiciones críticas y severas. Y se nos ha dicho que en esos momentos recordaremos estas experiencias, estos días, estos campamentos, estas reuniones, estos congresos, etcétera, etcétera. Y de ahí sacaremos fuerzas. Dice que sacaremos calor de la frialdad, valor de la cobardía, ánimo y motivación de aquellos desanimados, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para encontrarnos contigo.
Bendice a tu pueblo en este día de preparación. En el nombre de Jesús. Amén.